Capítulo 4. Fue solo camaradería. Ofelia supo inmediatamente que Nidia no era de allí, que acababa de llegar y que no tenía nadie que la estuviera esperando en ese esbozo de gran ciudad. Lo supo incluso antes que Nidia pudiera contárselo. Se acercó suavemente hasta ella y con naturalidad se presentó. Nidia se había sentido a salvo desde aquel momento en que la vio encabezar las filas, horas antes en esa misma plaza, eso que fue lo que la llevó a encolumnarse. Sin embargo, en ese instante su corazón latía a un ritmo desconocido, un galopar entre nubes, un hormigueo entre las manos. Se sentía inquieta y algo aturdida, extasiada por tan extrañas sensaciones. Ofelia supo registrar la necesidad de silencio y solo hizo un gesto de permiso para sentarse a su lado. Nidia respondió con una sonrisa y una clara inclinación de cabeza. La miró unos instantes y le dijo: «Soy Nidia Fernández, recién llegada a todo». Ofelia soltó una carcajada limpia y Nidia se contagió, y una ola creciente de risas entrelazadas las envolvió y la sacó del planeta, lo que devino en una charla eterna y sin disrupciones, y la sensación de conocerse de otros tiempos. Y no estaríamos faltando a la verdad si dijéramos que la historia transcurriría así, como un fluir de río, esquivando escollos y siempre buscando al mar. Ya veremos qué se presenta. Volvamos a la emblemática plaza, esa en la que hacía apenas unas horas un grupo de mujeres valientes se juntaban para pedir participación en los próximos comicios a intendente, grupo del que ellas mismas habían sido parte, casi azarosamente. Allí estaban nuestras amantes, de lo más divertidas. Cuando la sombra de ellas sentadas proyectaba en el camino, les hizo notar que la noche había caído sobre sus espaldas hacía rato y no se habían percatado, cosa que naturalmente les dio mucha risa. Ofelia invitó a Nidia a instalarse en su casa. El caserón en el que vivía desbordaba de espacios deseosos de ser habitados, dijo. Además estaba cerca de todos los lugares que Nidia debía conocer. Y se ofreció a ayudarla a conseguir un empleo. Nidia se sentía completamente extraña. Nada de lo que estaba sucediendo parecía real. Pensaba que tal vez estaba todavía sentada en la butaca de tercera clase del tren y que todo era un sueño. Ofelia la miraba con cara de no aceptar un no como respuesta. Y a partir de ese encuentro serán inseparables, mientras puedan. Capítulo 5. Mundos posibles. A Nidia realmente le costó trabajo aceptar el cuarto de huéspedes que le convidaba Ofelia. Ella prefería alguna de las habitaciones de servicio donde se sentía más a gusto, más acorde a su forma de vida. Nidia era la cuarta de una media docena de hermanos, de los cuales 4 eran varones y 3 eran mayor que ella. Su padre y sus hermanos trabajaban la tierra a favor de un poderoso tirano terrateniente dueño de media provincia. Su madre, ella y sus hermanas pertenecían al servicio doméstico. Se conoce que por aquellas épocas los dueños de la tierra lo eran de todo, incluso de las mujeres, incluso de las niñas. Y no fue Nidia la excepción, como tampoco lo fueron ni su madre ni su hermana. Nidia desde muy pequeña aprendió a cocinar, a fregar pisos, a almidonar camisas y a degollar aves con sus manos. También desde muy chica aprendió que el patrón y sus hijos y sus amigos y quien el patrón decidiera podía hacer lo que quisiera con ellas. Que lo que había bajo su bombacha no le pertenecía y que ella no podía ni debía decir nunca nada. De estructura pequeña pero vigorosa, siempre estaba dispuesta a ayudar a su madre en cada tarea porque la veía cada vez más
seca en su vitalidad, y eso la entristecía profundamente. Las épocas felices eran cuando los hombres salían a las cosechas, porque pasaban semanas enteras sin aparecer. Entonces ella recuperaba sus juegos de niña y era como renacer. Su madre también estaba más a gusto en esos días y tenía tiempo de sentarse una tarde al sol junto a sus hijas y cepillar sus cabellos mientras tarareaba melodías inventadas. Era de muy pocas palabras y de caricia ausente. Por eso, esos momentos eran apreciados como oro, tanto por Nidia como por Tatita, su hermana menor. En esos ratos a solas, las tres, frente a frente y como si se abriera un portal mágico, su madre la llevaba a recorrer la sala de viajes del Señor. Allí se encerraban en un salón todos los mundos posibles. Reliquias de cada viaje, mapas, objetos de arte, artefactos de los más variados. Aparecían un sinfín de posibilidades y Nidia fantaseaba con conocer todos esos lugares. Su madre, que quería alejarlas de todas las penurias que debían padecer, solo por haber nacido ahí, solo por ser mujeres, fomentaba esos anhelos con historias que los patrones contaban a sus amigos luego de alguna cena. Mientras ella recogía la mesa, inventaba las partes de las historias que se interrumpían por su deber hacer. Esa era una forma de decirles que esa vida no era para ellas, que debían irse lo más lejos que pudieran de allí. Lo que sorprendió a Nidia fue descubrir que todas las habitaciones de la enorme casa en el corazón de la ciudad estaban ocupadas por empleadas que Ofelia conservaba, más por sentirlas parte de su familia que por la relación laboral que las hubiera unido en primera instancia. Desde la muerte de su padre, Ofelia había democratizado todos sus bienes. Decidió que las ganancias acumuladas por el poderoso terrateniente serían suficientes para vivir sin apremios por el resto de sus días, que no necesitaba más. Las grandes extensiones de tierra que poseía en el corazón de la pampa fueron donadas a quienes las labraron durante años. Y eso fue bien recibido entre los campesinos, quienes desde entonces mostraron profunda lealtad hacia ella, y muy mal visto por los terratenientes, amigotes de su padre, quienes divulgaron que estaba loca y quisieron expropiarla arguyendo insanía. A Ofelia poco le importaba lo que esos que se hacían llamar señores, en sus palabras, tuvieran para decir, y pudo hacer valer sus derechos de herencia gracias a la precaución que había tomado su padre de donarla en vida, previendo los ardides de los que podía ser víctima. Ella solo conservó para sí 2 cascos de estancia con unas pocas hectáreas de parque, donde disfrutaban los veranos, siempre rodeadas de grandes grupos de compañeras y amigas. Además, también conservó la casa que aquel día residía Nidia. En la habitación principal descansaba su nana, una matrona dulce y exigente que la había criado desde niña, dedicándole mayor tiempo en épocas en que su padre se ausentaba por negocios. Verla caminar a pasos acompasados por el corredor con su delantal blanco, que devolvió la imagen de aquella cocinera que manejaba los hilos de toda la finca en la que había sido criada. Fue la que le enseñó a deshollinar las ollas y quitar los pulgones de la verdura, y también fue la que la llevó por primera vez de la mano hasta la habitación del patrón, y luego cerró la puerta. No tenía más de 9 años. Esta va a ser tu habitación, pegada a la mía, dijo Ofelia. Ahora te dejo para que te acomodes y espero que pronto te sientas como en casa. Nidia sonrió
y para sus adentros pensó que ella desconocía la sensación de estar en casa. Capítulo 6. Ya nada fue igual. Ofelia organizaba grandes reuniones de mujeres en su casa. Reuniones que duraban largas horas y que transcurrían entre lecturas, acaloradas discusiones, risas, masas dulces y licores. Funcionaban también allí espacios donde ella misma se dedicaba a enseñar a leer y a escribir, a pensar, a respetar, a exigir, a hacerse escuchar. Tenía un profundo compromiso con la vida y consideraba que la igualdad de derechos era lo que podría salvar a las sociedades. Traducía textos de pensadoras de otros tiempos y otros lugares, y también contemporáneas a ellas. Por aquellos días se encontraba releyendo ideas que la mismísima Juana Manso enunciará por 1854. Y también eran de ferviente interés las sufragistas, como la inglesa Emmeline Pankhurst, de quien recibía copia de sus discursos enviados por barco de contrabando, que tardaban largos meses en llegar. Por supuesto que luego de devorarlos en la intimidad, los socializaba con sus compañeras. Nidia estaba acostumbrada a obedecer. Por eso siempre asistía a las citas sin hacer ningún tipo de cuestionamiento. No obstante, con el correr de los días, comenzó a surgir en ella una especie de fulgor, algo que venía de adentro, de antes, de otras vidas, de otras muertes. También poco a poco pudo darse permiso para preguntar. Todo lo que se hablaba allí era nuevo para ella, y profundas resonancias le hacían percibirse a gusto, a salvo, con una fuerza propia que le era desconocida, pero con la incipiente certeza de que esa misma fuerza la había llevado hasta ahí. Le llevó apenas unas horas a Ofelia darse cuenta de que Nidia no sabía leer, y puso todo su empeño para iluminarle la mirada con palabras. Al cabo de 2 semanas, y tras muchas horas de dedicación exclusiva a tal faena, Nidia logró articular su primera frase. Eso la hizo llorar de alegría a las dos. Se fundieron en un abrazo que las mantendrá unidas hasta el último de los días. Al reencontrarse en los ojos luego de la fusión, ya ninguna de las dos era la misma. Y Ofelia supo detectar esa chispa de amor que volvía a encenderse en ella y que había estado apagada por años, desde que su única amor hubiera fallecido de gripe aquella primavera. Nidia sintió que el mundo se volvía a crear para ella. Desde allí se supo completamente fascinada y con un deseo inmenso de descubrir. Leyó con avidez cuanto texto pasó por sus manos. Y de a poco nuevos pensamientos y formas de percibir y percibirse comenzaron a aflorar.